Les presento entonces la iglesia de Italia. Justo estaba la Miss Pilar ahí ese día. La van a encontrar ahí en el medio, la Miss Pilar. Se están juntando todos los miércoles este grupo. Hay algunos que no están necesariamente en la imagen, pero esa es la foto de la última reunión. La mayoría italianos. Es como que el Señor ha abierto la puerta, ha abierto las ventanas. Y son comienzos que son tan importantes, porque Dios a ellos, mírenlos bien, hay que estar orando por ellos, que conozcan el amor, el poder y la salvación que hay solo en Jesucristo. Entonces, ese olor grato comienza a recorrer Venecia, después Florencia, Milán. Así que el Señor ha dado favor. Cada vez que Andrés comparte con su esposa, está tan emocionado. Yo creo que a él le faltan los días de la semana. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vamos a ver un tema muy importante hoy. Ya van a escuchar ustedes y le pido que cada uno se disponga para escuchar de Dios y conocer qué es lo que Dios ha dispuesto para su iglesia. Señor, te damos gracias por estar aquí en tu presencia. Dios santo, digno de ser alabado y de ser temido. Dios bondadoso, que ha dado todo, inclusive a tu Hijo. Jesucristo, nuestro Señor, tú que vuelves a juzgar a todas las naciones y darle a cada persona, cada creyente, de acuerdo a su obra. Enséñanos, te rogamos. Enséñanos, Espíritu Santo, cuál es esta herencia tan grande que hemos recibido por medio de la cruz de Cristo. Amén. Amén. Hemos hablado y hemos visto que Dios nos ha trasladado de un principado a un precioso reino que posee otros principios, otros valores y que lleva a la vida, una vida con Cristo, una vida de gozo, de propósito, protección, amor. Precioso, precioso caminar con Dios. Pero al igual que comienza con Cristo una nueva vida, también es bueno entender que comienza una nueva batalla. Junto con esa nueva vida comienza también una batalla con el mundo que no nos celebra en sus trabajos, en sus comunidades, sus amistades. ¿Qué te pasó? También hay una batalla con esos afectos y pensamientos antiguos que todavía están y de pronto
florecen. Y el enemigo de la iglesia, Satanás, junto a esos ángeles caídos, demonios, comienzan a atacar, a acechar nuestras vidas. Y la resistencia, los ataques que nosotros, amados, juntos tenemos que enfrentar, es para nuestra vida, por nuestra espiritualidad debemos resistir y enfrentar, hacer frente a eso. Pero también es por el que está sentado a vuestra derecha y vuestra izquierda, por vuestros hermanos. Ustedes han de dar una batalla por los que lo rodean, por los que están aquí, por los niños que están ahora en las salas. Y además, iglesia, por aquellos que no han sido todavía trasladados desde las tinieblas a la luz admirable. Hay que dar la batalla. Hay que darla. El apóstol Pablo menciona en varias partes de las Escrituras este principio y esta realidad. Y nosotros vamos a ver un texto que está en su segunda carta a los Corintios. Ahí vamos a estar, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 10, y vamos a comenzar en el versículo 3. En este versículo 3, el apóstol nos dice lo siguiente: pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. O sea, en primera instancia nos vemos parecidos y caminamos y comemos. Pero frente a esta batalla, la forma antigua, natural, lo que el hombre conoce, no sirve. Para esta batalla hay que aprender. Para esta batalla hay que enfrentarlo de forma espiritual. Lo del hombre no sirve. Esto es algo diferente que antes de Cristo no conocíamos que existía. Quizá intuíamos que había un mundo espiritual, pero no lo conocíamos. Y no hemos de pelear esto de la misma forma que enfrentamos todo lo demás en nuestras vidas. Es algo que debemos comenzar a discernir, entender los ataques. Debemos discernir las armas que tenemos para ir a esa batalla. Debemos entender cuál es nuestra posición. ¿Es una batalla en la cual debemos huir, arrancar por nuestras vidas? ¿Cuál es nuestra posición? Nuestra autoridad. Y por último, responsabilidad. ¿Cómo es? Siguiente versículo dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios
para la destrucción de fortalezas. Aquí en esta batalla, como cualquier otra, sí hay armas, pero no son carnales, son espirituales. Y la Escritura dice que estas armas son débiles. ¿Qué dice? Son poderosas. Pero haciendo una exégesis y al acudir al Pure Word que he mencionado varias veces, que hace usando la hermenéutica, y los que no están seguros de esa palabra tienen que ir al seminario. Un estudio considerando los contextos, el lenguaje original. Esa traducción dice, son extremadamente capaces. Las armas que tenemos son extremadamente capaces. Tenemos buenas armas. ¿Para qué? Para pulverizar, destruir, deshacer, aplastar las fortalezas diabólicas que se levantan en contra de nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque a eso somos llamados, a destruir fortalezas. Hay cautivos en esta batalla, hay prisioneros, hay futuras victorias. Hay batallas que tienen y hacen la diferencia entre la vida y la muerte. No son batallas, no es una guerra que tiene relación con un país invadiendo a otro. Un cambio de gobierno abrupto. Tiene relación con la eternidad de almas. Ustedes han visto los mapas del mundo. Y si ustedes ven un mapa del mundo antiguo del siglo XIV, no existían ni mitad de los países que hay ahora. El Medio Oriente era Corea, tantos países que Yugoslavia, Montenegro, podríamos mencionar tantos países que no eran como son ahora. Los países aparecen, desaparecen, se unen, se conquistan, y las conquistas de hoy, mañana, ya no se recuerdan. Pero esta guerra espiritual define para siempre la eternidad de personas. No hay guerra más importante, batallas más importantes que la que vamos a conversar hoy aquí en este lugar. No hay. Amado, Jesucristo dio su vida y ha posicionado la iglesia para que su mensaje de salvación llegue a todos. Todas las razas, etnos, naciones, para todos. Y nos ha dado armas poderosas para resistir a Satanás y sus demonios y proclamar su victoria en la cruz en medio de las tinieblas más oscuras. A eso somos llamados. Versículo 5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El apóstol nos enseña que hay argumentos, pensamientos, filosofías diabólicas que van en contra de lo que Dios es. Entonces la persona no logra entender a Dios, no logra creer en Dios,
Dice que hay altiveces, orgullo. Orgullo. La humanidad está impregnada en orgullo. ¿Saben lo que la gente dice? Las personas dicen, mañana este año y no se dan cuenta que no están en control de nada. Que son frágiles, que necesitan a Dios. No se dan cuenta. Hay altivez. Yo puedo. Tú no puedes nada. Estas cosas diabólicas, estos pensamientos, estas emociones, afectos, esta altivez, esto alto, separa a los hombres, a las mujeres del amor de Dios, de la salvación de Dios. Dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia. Y la palabra obediencia en el original significa oír atentamente. La palabra obediencia que ustedes tienen ahí, las raíces son oír atentamente. O sea, oír con la intención de obedecer. Oír con la intención de obedecer a Dios. No hay nada más precioso que obedecer a Dios. Cuando Dios dice, abre tus brazos, voy a llenarte con mi espíritu. Tú obedeces y abre tus brazos y eres llenado con el Espíritu Santo. Y es tanto el amor que la gente se cae en la presencia de Dios. Es tanto la presencia de Dios que la persona colapsa y Dios le habla estando ahí en rendición. Pero cuando hay argumentos y altiveces en la vida de una persona, no puede oír, no puede entender, no puede recibir salvación. Es tremendo. Es tremendo. No sé si le ha pasado, pero a veces acercándose a alguien a hablarle del Señor, bueno, a veces yo les digo bien directo, a veces no tan directo y después llego a lo directo, pero a veces le digo, hola, ¿qué tal? Y le digo, mire, yo soy cristiano y todo. ¿Tú crees en Dios? Les pregunto, ¿tú crees en Dios? Y la respuesta es, yo trato de portarme bien. ¿Han escuchado eso? ¿Le ha pasado, no es cierto? ¿Se han dado cuenta de la locura de esa conversación? Tú le estás hablando de un Dios que le ama y ellos te están hablando de comportamiento. Hay un velo, amados. Ahí está la batalla. Hay una batalla que debemos dar para acallar esas voces, acallar esas interferencias. Hay una batalla para caminar en la victoria de Cristo y dar la batalla por otros para que ellos puedan ser trasladados al reino de nuestro Señor. Y yo quisiera que podamos entender nuestra gloriosa posición y estas armas y avanzar de forma cuidadosa y segura y poderosa. Y quisiera hoy hablar de un aspecto de lo espiritual que es muy importante, que es la sangre de Jesús. La sangre de Jesucristo, de nuestro Señor. Y les voy a pedir si podemos orar para que no seamos distraídos, porque este tema es muy espiritual.
Cerremos nuestros ojos. Señor, te damos gracias porque tú nos has dado armas poderosas. Y comenzamos a hablar de lo precioso y lo primero, que tú derramaste tu sangre para comprarnos a nosotros y rescatarnos de todo principado diabólico. Gracias por tu sangre, Señor. Padre, nos cubrimos ahora y pedimos que tú nos enseñes y nos reveles las profundidades, la gloria de tu sangre santa que fue derramada en el Calvario. Amén y amén. Amén. La sangre. Nuestros pecados nos habían separado de Dios. Todos han pecado y toda persona se encuentra separada de Dios, o sea, muerta. Muerta. Separado de Dios para siempre, sin esperanza. Y sobre solo uno, enseña la Escritura, solo uno no ha habido pecado. En uno no ha habido muerte. Solo uno no ha sido contaminado con tinieblas. En solo uno no había tinieblas, ni Satanás tenía algo en él. La palabra enseña que por medio del Espíritu Santo Dios sería depositado en María. Y el santo ser iba a nacer y caminar sobre la tierra como un hombre. Jesucristo caminó sobre esta tierra de esa forma por 33 años. Por 33 años su vida fue perfecta. Por 33 años Él siempre hizo la voluntad de su amado Padre. Por 33 años Él murió a su yo. Por 33 años su espíritu era intacto. No había contaminación alguna. Como un cordero perfecto. Por 32 años Él nunca tuvo deuda de pecado, ni las consecuencias del pecado. Entonces, solo su sangre podía pagar por la humanidad. Solo su sangre podía ser paga por todos los pecados de la humanidad para alcanzar la humanidad con perdón. Y así lo hace por medio de una muerte sangrienta, colgado de una cruz, traspasado en la frente, en la cabeza, los brazos y los pies, a vista de todos, en humillación y tremenda agonía, habiendo Él sido perfecto, lleno de amor, sin pecado, su sangre fue derramada. Su sangre de vida. Su sangre santa, como sacrificio para todo aquel que busca salvación. La justicia de Dios cayó sobre el perfecto. La justicia de Dios y la paga del pecado y la ira del Señor sobre el pecado cae sobre Jesucristo y Él derrama su vida. Por cuanto la vida está ¿dónde? En la sangre. Levítico nos dice que la sangre es dada para expiación de los pecados.
Lo que Jesucristo hizo, como Jesucristo pagó, ni una persona en la historia de la humanidad lo pudiese haber hecho. Él lo hizo. Y su vida fue paga. Entonces, Él otorga por medio de su sangre. Fíjense, si podemos ir a Efesios 1:7. Por medio de su sangre Él nos redime. Eso significa que nos compra. Y al comprarnos, nos libera de un antiguo señor, un antiguo dueño. Nos redime, nos compra. Y Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y quise leer una sola escritura en cuanto a eso, pero no pude. Hay otra más. No pude dejar esta escritura fuera. 1 Pedro 1:18. Imposible dejar esta escritura fuera. La primera epístola de Pedro, la primera carta, capítulo 1, versículo 18. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El Señor nos otorga perdón alejando nuestros pecados. Nos redime de la ley. No pudimos cumplir la ley, pero Él muere por nosotros y Él sí cumple todo. Y en nuestro lugar. Entonces nos dice, yo pagué, ven. Yo pagué por ti, vamos. Ven, yo pagué por ti y te compro. Pago por ti, te compro, te redimo. Nos redime del pecado, de la penalidad y de la culpa. Todos nuestros pecados, todas nuestras altiveces, todos nuestros pensamientos. ¿Y por qué se lo dieron a Él y no a mí? Todo. Desde pequeño, esa lista de pecados, todo es perdonado. Y el Señor en su soberanía decide olvidarse y apartarlos como está apartado el norte del sur, el este del oeste. Borra todo lo que has hecho. Entonces cuando el diablo dice, pero él era amigo mío, porque él hacía lo que yo le decía y teníamos comunión. Entonces uno puede decir, ¿de qué estás hablando? No hay nada. Mi pasado ha sido borrado. Esa rabia, esa ira, ese aborto, ese asesinato, todo ha sido borrado por la sangre de Jesucristo. Porque pagó por mí. Porque en mi muerte Él puso vida. Él me cubrió. En mi lugar colgó Él. Él es mi Cordero. Nos redime del poder de Satanás. ¿Qué más? Es mucho, pero fíjense en esto. 1 Juan 1:7.
Ustedes han visto la entrada de nuestra hermosa iglesia, la escritura que el Señor les dio a nuestros pastores fundadores, que cada vez que ustedes entran a la iglesia, ustedes lo ven. ¿Qué dice la entrada a la iglesia? Hemos sido curados. ¿Y qué sale de las llagas? Sangre. Sangre. Primera Juan 1:7 nos dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz. Juan está al final, casi al final de la Biblia. Las cartas de Juan, no Juan, primera de Juan, perdón. Las cartas de Juan. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nos limpia, nos sana. Toda la destrucción que trae el pecado. Porque no sé cómo poner esto, pero ¿han visto que es tan fácil pedir prestado dinero y es tan difícil devolverla? ¿Se han dado cuenta de eso, no? Es como fácil. Más fácil es gastarla incluso. Pero devolverla es como que todavía te quedan 23 cuotas y eran 24 cuotas. El pecado en un instante, pero las consecuencias son tremendas, tremendas. Pero el Señor, por medio de su sangre, porque pagó, comienza a sanar y a curar nuestras heridas, desplazando la culpabilidad, desplazando el diablo y sus acusaciones, desplazando las tentaciones que vienen, pero en su nombre se alejan. Él nos limpia. Nos justifica, Romanos 5:9. Su sangre nos justifica. Romanos 5:9 dice, pues mucho más, estando ya justificado, o sea, la justicia de Dios es por nosotros, en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Amados, cuando Dios nos mira a nosotros, Él ve la sangre, Él ve a su Hijo, Él ve la obra en la cruz. Ustedes nunca se han acercado a Dios por sus buenas obras. Ustedes nunca han sido escuchados por Dios por su propia bondad. Es por medio de la sangre de Jesucristo derramada que la justicia del Cordero es trasladado y nosotros adquirimos la justicia de Jesucristo. La palabra habla que cuando el velo fue rasgado, como sus carnes, su cuerpo fue roto. Y por medio de su sangre que entramos a su presencia con confianza. Sin su sangre nadie puede acercarse al Dios Santo. Nadie. Es solo por medio de la sangre derramada. Por eso el diablo odia esto. Odia lo que Dios ha hecho por medio de su Hijo. Odia la sangre santa de Cristo. Porque es la paga. Ahí está. Salvo porque hubo sangre. Justificado porque la sangre fue derramada. Posicionado como hijo, como hija, porque por medio de la sangre he sido perdonado y adoptado. Por medio de la sangre soy justo y me acerco a Dios. Escuchen esto,
con confianza. Al Dios Santo nos podemos acercar con confianza, porque el Cordero derramó su sangre. Y puedo levantar la cabeza, puedo correr a sus brazos, puedo decirle al principado y las potestades: ustedes ahora huyan en el nombre de Jesucristo, por cuanto la sangre fue derramada. Ustedes no tienen derecho a estar en mi casa, ustedes no tienen derecho a tocar mis hijos, ustedes no tienen derecho de tocar mis finanzas, ustedes no tienen derecho de entrar a mi barrio y destruirlo, porque la sangre fue derramada, y por medio de la sangre toda obra es anulada del diablo, toda obra. Pero la sangre del Cordero, cuando fue vertida en la Pascua de los judíos, debía ser puesta sobre el dintel, y lo hacían con un hisopo. Lo tomaban, vertían, porque la sangre estaba en un recipiente, y lo ponían ahí, lo aplicaban. Tiene que ser aplicado. Tiene que ser reverenciada la sangre, creída, amada, entendida, revelada a vuestras mentes. Pequeño comentario. Esto fue revelado en mi vida, yo creo, en el 88, Misiones 88, terminando las misiones. Los pastores nos mandaron a predicar a Ovalle. El grupo se devuelve y yo me quedo solo porque decidí hacer deo hasta Machu Picchu. Esa es otra historia. Y ahí en la carretera, totalmente solo, leyendo un librito pequeño de donde nuestros pastores fueron a estudiar Cristo para las Naciones, del fundador de Cristo para las Naciones, Gordon Lindsay, junto con su señora. Hablaba de la sangre. Y de pronto el Espíritu Santo me dice que el Señor mismo derramó su sangre por mi vida. Y yo no podía dejar de llorar y llorar solo en una carretera. Y pensar, si la sangre de Cristo, de la sangre de mi Señor fue derramada por mi vida, no tengo nada que temer. Todo ya ha sido consumado. Pero sí debo aplicarla y reclamarla. Porque les digo algo, Jesucristo, en esto conocemos el amor. Jesucristo, vamos a llegar hasta ahí hoy día, Jesucristo murió aún no siendo por nosotros, aún nosotros siendo pecadores. Dios ama el mundo y derramó su sangre por el mundo para salvar el mundo. Comiencen, vamos a hablar de estas armas que tenemos, usarlas, aplicarlas, para que vuestros vecinos ya no estén atados, encadenados a argumentos y altiveces, más bien puedan oír atentamente a Dios. Empiecen a orar. Señor, que ese vecino, por cuanto tú derramaste tu sangre, yo te pido, Señor, que esa paga, ese recurso infinito, ese poder sea aplicado a mi vecino ahora y que el diablo huya. Que tu sangre, Señor, sea sobre ese dintel, sobre sus mentes, sobre sus corazones. Padre, permítale escuchar tu voz. Y cuando yo le hable, permítele entender que necesitan un Salvador, que se están perdiendo, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y oren por sus casas, oren por las piezas de los niños. Oren por donde duermen vuestros maridos o vuestra esposa. Oren y reclamen la sangre de Jesucristo. Reclamen lo que Dios nos ha dado para que sea deshecha la obra del diablo. Amén.
Si nos podemos poner de pie y terminar alabando al Rey de Reyes, al Señor de Señores, Jesucristo. Jesucristo, nuestro Señor, que dio su vida por nosotros y que nos ha llamado a batallar, a dar la batalla, a aplicar la sangre. Señor, te damos gracias esta mañana por tu sangre santa, sin mancha, que fue más que suficiente, que alcanza a todos, hoy y mañana. Te ruego, Señor, como pastor, que sea revelada la importancia, la magnitud de tu sacrificio en la cruz y el poder de tu sangre. Señor, esta mañana te damos gracias por nuestros pastores fundadores, que tu sangre los cubra, que tu sangre cubra su casa, que tu sangre cubra su familia. Bendice, Señor, sus vidas y que tu sangre los guarde de todo mal, Señor. Te damos gracias, Señor, por la justicia que descansa sobre ellos, por cuanto tú lo has puesto a ellos para guiarnos, a ellos, Señor, para cuidarnos y a ellos, Señor, para llevarnos a más en ti, Señor. Gracias, Señor, por tu sangre sobre sus vidas y sus familias. Reclamamos, Señor, todo lo que tú ganaste en la cruz para ellos, Señor. Venga tu reino, Señor, a sus vidas. Padre, te damos gracias por todos los pastores y todos los misioneros, Señor. Te damos gracias por los que están en Haití en este momento y los niños, Señor. Que tu sangre cubra a los niños de Haití, Señor. Que tu sangre alcance, Señor, los niños. Que tú, Señor, beneficio de la cruz, llegue, Señor, y libere de todo principado y todo potestad la familia de su Jean-Jacques en el nombre de Jesucristo. Deshaciendo toda obra del diablo, de vudú, de religiosidad en ese lugar. Padre, te pedimos, Señor, sea aplicada tu sangre y tu justicia a ese lugar. Tu sangre es más poderosa. Gracias, Jesucristo. Gracias, Señor. Heme aquí, Padre. Heme aquí, Señor. Yo quiero dar la batalla. Yo quiero dar la batalla, Señor, con las armas poderosas que tú has puesto en nuestras manos.